Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. En esta ocasión les hablaré de un tema que para mí ha resultado muy importante, que ha sido objeto de estudio en lo personal hace ya muchos años. Tan es así que fue objeto y materia de mi tema de investigación de maestría y que en la práctica jurídica despertó mi inquietud a partir de diversos casos que tuve la oportunidad de llevar y que al recurrir a diversas fuentes como doctrina y jurisprudencia me percaté de que es un tema que no es muy analizado con frecuencia como pudiera darse en otras instituciones y figuras jurídicas, como puede ser el matrimonio, el divorcio, derechos humanos, entre otros. El tema del que les hablo es la usura y nos centraremos más en su actualización en los títulos de crédito. Antes de entrar de lleno a lo que es el tema, quiero agradecer a las personas que me impulsaron a realizar este video y dependiendo la respuesta al mismo, es como analizaré la posibilidad de realizar más videos como este. Muy bien, pues la usura, debo decir que no es un tema que solamente estemos viviendo en la actualidad, sino que es un tema que desde tiempos remotos se conoce. Tan es así que en el cuerpo de leyes más antiguo del mundo, como lo es el Código de Hammurabi, ya se hablaba de dicho tema. También en el libro religioso más importante del mundo, como es la Biblia, en específico en el Antiguo Testamento, ya se habla de lo que es la usura. Y dice que entre los prójimos debe de prohibirse dicha práctica. También el filósofo más importante de la antigüedad, como lo es Aristóteles, aborda el tema de la usura y condena el mismo. Por último, puedo decir que el representante de la escuela naturalista, sobre todo la escuela naturalista antigua, como lo es Santo Tomás de Aquino, hace un análisis y un estudio más completo para esa época de lo que es la usura y en resumidas cuentas nos dice que es una cuestión inherente a la naturaleza del hombre. Sin embargo, la usura atenta contra dicha naturaleza. Ahora bien, nos centraremos ya en lo que es la usura en la época reciente, en la época actual. Y antes de entrar al tema ya en concreto en la aplicación de los títulos de crédito, quisiera proporcionar una definición de lo que es la usura. Quiero aclarar que dicha definición la obtuve a partir de análisis de tratados internacionales y doctrina, por lo que desde mi punto de vista y con los elementos ya mencionados, la usura es una de las formas de explotación del hombre por el hombre, por medio de la cual una persona obtiene en provecho propio y de modo abusivo un interés excesivo derivado de un préstamo. Como se puede notar de la definición antes indicada, el origen y la causa generadora del fenómeno usurario es un préstamo de dinero. Centrándonos ya en materia internacional y de tratados, la usura está expresamente prohibida por la Convención Americana de Derechos Humanos, en específico en su artículo 21, que nos habla sobre el derecho a la propiedad privada. En su apartado 3 nos dice que la usura como forma de explotación del hombre por el hombre está prohibida. Ya centrándonos en lo que es nuestro país, con la implementación de la reforma de junio del 2011, donde se reconocen los derechos humanos, en específico en el artículo primero constitucional, con la implementación de dichos derechos, también trae como consecuencia otros principios constitucionales y uno de ellos, de esos principios, es el control de convencionalidad, que a raíz de esta reforma creó un parteaguas en la aplicación y sobre todo el análisis del fenómeno usurario. ¿Por qué lo digo? Porque en la práctica tuve la oportunidad de llevar
un juicio antes de la reforma, en donde hubo aplicación de usura de modo excesivo. Sin embargo, la usura no era un tema que, que el juez le daba mucha importancia, sino que a la parte interesada es el que debería darle impulso, debería darle la carga y debería demostrar las pruebas por las cuales se actualizaba la usura, e inclusive la usura era equiparada antes de la implementación de esta reforma a lo que es la figura jurídica de la lesión en materia civil. Después, con la implementación de la reforma constitucional del 2011 de derechos humanos y ya con la aplicación del control de convencionalidad por parte de los jueces, tanto de primera instancia como de la alzada, los jueces estaban obligados a que, si veían en el caso específico que se actualizaba la usura, reducirla de oficio en favor del deudor. Eso es lo que resultó trascendental con esta reforma, que ahora los jueces, en la aplicación del control de convencionalidad, de manera oficiosa, estaban obligados a que, si se actualizaba dicha figura, como es la usura, a reducir los intereses usurarios de manera que no fueran de modo abusivo ni desproporcional. Bueno, pues como ya lo hemos abordado, les hablaré de la aplicación de la usura en los títulos de crédito, pero quisiera decirles que me centraré en lo que es el pagaré. Me centraré más en el pagaré porque, como ya muchos sabrán, dentro de la práctica jurídica es uno de los títulos de crédito más utilizados y que da origen a los juicios ejecutivos mercantiles y también ya ahora en la actualidad orales. Son los títulos de crédito que más se utilizan en nuestro país y que también la mayoría de los juicios ejecutivos nacen de dichos títulos de crédito. Bueno, antes de entrar al análisis del pagaré, quisiera decirles que antes de la reforma de junio del 2011, los jueces se amparaban en no entrar al análisis y a la aplicación de la reducción de los intereses si se consideraban usurarios. Se basaban sus resoluciones en lo que es el artículo 174, segundo párrafo de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la lectura de dicho artículo, en dicho párrafo, nos da la libertad de pactar los intereses dentro del pagaré. Hay libre convención de intereses en dicho artículo. Ya con la reforma constitucional y con la aplicación y el respeto de la Convención Americana de Derechos Humanos, que prohíbe la usura, los jueces están obligados a inaplicar dicho artículo. Esta limitante se centra en que, si en los casos sujetos a su debate se encuentran que se actualiza la usura, pues nada más inaplican el artículo 174, más porque ya para declararlo inconstitucional ya les corresponde a las autoridades constitucionales, como lo son ya las autoridades de amparo. Ellos, dentro de sus facultades, simplemente están obligados a inaplicar dicho artículo cuando consideran que se actualiza la usura. Ahora bien, pues quisiera decirles que para que los jueces encuentren que la usura se actualiza en determinado caso, deben de seguir parámetros establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estos parámetros los encontramos en una jurisprudencia que, a continuación, y si es de su interés analizar la misma y estudiarla, la encontramos con el número de registro 20.06.795. Es el número de registro de la jurisprudencia que nos da los parámetros. La Corte da los parámetros a los jueces para que consideren que la usura se actualiza. Dichos parámetros son alrededor de 9 o 10, y a continuación se los mencionaré y también haré una aclaración respecto a algunos de ellos
para que al momento de que si a ustedes les toca llevar algún asunto relacionado con o donde se actualice la usura, pues con base en estos parámetros puedan ya sea entrar en defensa tanto del acreedor como del deudor, dependiendo del lado por el cual postulen. Bueno, estos parámetros los encontramos en la jurisprudencia que ya les mencioné y los enumeramos de la siguiente manera. El primero nos habla del tipo de relación que existe entre las partes. Es decir, si entre las partes existe una relación personal, de trabajo u otra. Ahora bien, el segundo parámetro nos habla de la calidad de los sujetos que intervienen en la suscripción del pagaré. Y si la actividad del acreedor está regulada. Quisiera decir que este parámetro se centra si sobre todo el acreedor se dedica tal vez a alguna actividad comercial y si su actividad comercial se encuentra regulada por las diversas legislaciones que existen. Este es otro parámetro del que nos habla la Suprema Corte de Justicia. El tercero sería el destino y la finalidad del préstamo. Esto también es un parámetro guía que nos proporciona la Suprema Corte a través de esta jurisprudencia. El cuarto es el monto del crédito, la cantidad por la cual dio origen al préstamo. La quinta sería el plazo del crédito, es decir, a cuánto tiempo se debe de pagar el monto del crédito por parte del deudor. El sexto es la existencia de garantías para el pago, es decir, si el deudor otorgó alguna garantía en caso de que no proporcionara el pago. Y el séptimo, y en el cual para mí sí haré un poco de pausa y haré un análisis al respecto, es el punto relativo a que el parámetro que se refiere a las tasas de interés de las instituciones bancarias para operaciones similares, en este caso como la suscripción de un pagaré. Nos dice que nos dice la Suprema Corte que el juez se debe de basar también como otro parámetro en que existan tasas de intereses que se asimilen a lo que es el préstamo dentro de un pagaré. Al respecto, yo me puse a analizar y a investigar diversos criterios jurisprudenciales aisladas y principalmente se centran en dos tasas de interés. La primera de ellas nos dice que el juez se debe de basar en lo que es el costo anual total, el famoso CAT, que es un indicador financiero que sirve para analizar los montos y las aplicaciones de intereses que otorgan las instituciones bancarias al realizar un préstamo. Se centra más en la aplicación de las tarjetas de crédito. El otro indicador que a fechas recientes y también en jurisprudencia se ha dicho que puede ser utilizado por el juez al momento de analizar el fenómeno usurario como parámetro es la llamada tasa de interés efectiva promedio ponderada, la famosa TEPP. Este también es un indicador por parte del Banco de México que lo publica bimestralmente, que se centra más en datos estadísticos y refleja réditos que en promedio se cobran por las diferentes instituciones bancarias al momento de otorgar también una tarjeta de crédito. Entonces, en este parámetro tenemos que el juez puede basarse en dos tasas, que puede ser el CAT o el TPP. Entonces ahí queda a consideración del juez y también con base en los otros parámetros guía saber cuál se puede aplicar, ya sea el CAT o el TPP. El siguiente parámetro que nos marca la Corte para saber si un caso se actualiza la usura o no es la variación del índice inflacionario nacional. Y por último, la Corte nos dice que en caso de que existan otros parámetros o otras cuestiones que estime el juzgador, pueden formar parte de la decisión que tome para saber si se actualiza o no el fenómeno usurario. Quisiera hacer una importante aclaración al respecto de que hay muchas personas y sobre todo me ha tocado
en la práctica jurídica me ha tocado analizar, me ha tocado ser parte al ver sentencias en donde al principio de la aplicación de la reforma, y como no se tenía mucho conocimiento al respecto, únicamente la usura se aplicaba a los que son los intereses moratorios, es decir, aquellos intereses que se generan por el incumplimiento del deudor. Sin embargo, ya como la Corte ha analizado el fenómeno usurario y diversos tribunales colegiados han establecido criterios y tesis aisladas, nos dicen que también la usura aplica tanto para intereses ordinarios, es decir, los que se generan por el simple hecho del préstamo, y los intereses moratorios. Entonces, pues la usura aplica tanto para los intereses ordinarios y moratorios. Sin embargo, se deben de analizar de manera independiente, no de forma conjunta, sino que dichos intereses deben ser de estudio, deben de ser aparte, aparte los intereses ordinarios y aparte los intereses moratorios. Ahora bien, pues como ya les he mencionado, por la aplicación del control de convencionalidad, los juzgadores están obligados a que si ya una vez que ellos han analizado dichos parámetros guía, si consideran que se actualizó el fenómeno usurario, deben de reducir prudencialmente la tasa de interés dentro del juicio sometido a su estudio. Y para culminar el contenido del video, quiero mencionarles que ya existen criterios, tesis aisladas, en donde nos dicen que la usura en materia civil debe de seguir los mismos parámetros guías que nos proporciona la Corte en materia mercantil, por lo cual si en materia civil también se centra o se da un fenómeno usurario, debe de seguir los mismos parámetros guías que existen en materia mercantil. Pues bueno, ese es el contenido del video que estoy realizando. Quiero agradecerles a las personas que me permitieron y me impulsaron a realizar el mismo. Y pues si es de su agrado, en favor de difundirlo. Les agradezco su atención y nos vemos muy pronto. Gracias.